Hola, ¿cómo están chicos? Bueno, vamos con otra clase, en la primera parte de lo que sería la epistemología en el pensamiento filosófico, aproximadamente en la contemporaneidad, más determinado tirando hacia el siglo XX. Bueno, nosotros aquí hemos evolucionado el pensamiento de los distintos factores, las distintas edades que han ido suscitando a través del tiempo y cómo esos accionares tecnológicos y cómo esos saberes implícitos que llevaban a la correlación de esos accionares fueron transformándose e innovándose a través del tiempo. También habíamos visto que estos pensamientos que considerábamos como accionares tecnológicos dependían de los quehaceres cotidianos del ser humano. Ahora le traigo una propuesta nueva, es que acerca del pensamiento filosófico, hay un autor muy específico, me encantaría compartir con ustedes, que se llama Enrique Marí, tiene la particularidad porque es argentino, y me gustaría que lo conozcan un poco, así ustedes puedan también una alternativa de poder ver y trabajar acerca de este pensamiento, porque son pensamientos filosóficos que aportan o generan impronta en la educación tecnológica. Bueno, él es un filósofo marí que afirma que en cada época la historia va a enfatizar y va a poder hacer un privilegio a unas ramas del saber filosófico. Entonces dice que nuestro siglo por fin consiste en el periodo de gran avance de la ciencia y la tecnología, que va a requerir por un lado el proceso de concentración industrial, pero que también que tiene en cuenta aquellos avances requeridos por el capitalismo tardío. Entonces, y también hace y dan cuenta y tema también con la racionalidad filosófica. Muy difícil hablar de racionalidad filosófica y lo que va a conllevar a la epistemología. En cada época histórica, la filosofía en sí va a reflejar su quehacer en relación a las creaciones culturales, a los aspectos sociopolíticos del medio que se va a ir expresando. Entonces, en una época que ha influido en esta presentación, viene a dar cuenta de las temáticas epistemológicas y filosóficas de la ciencia. Sobre el pensamiento un poco centrado en el pensamiento occidental del siglo XX. Entonces, él lo que hace básicamente señala dos corrientes epistemológicas en nuestro siglo, que será la anglosajona y la francesa, que vienen a alcanzar un monopolio científico, hace referencia, y esa omnipotencia que Marie domina como triunfalismo epistemológico. Se expresa con dos grandes aspectos, uno ejercido los científicos de las ciencias naturales y de las matemáticas, y acusa al sociologismo, quien provee o previene de las ciencias sociales. Y hay una ruptura, una disyunción ahí. Entonces, la situación de la epistemología de la ciencia es relativo a lo social, hace el aporte de él, ¿no? Bueno, Marie también lo que hace referencia al término de política y éticas de las ciencias, que no son dimensiones de análisis separadas de la epistemología, por cuanto la ciencia es una práctica social. En consecuencia, los procedimientos materiales, lógicos, metodológicos, se van a ir articulando en relación directa y de un desarrollo sociopolítico en cada época. Entonces, la importancia de los aspectos sociales, políticos, éticos, también genera un especial interés en los enfoques epistemológicos de la educación. Entonces, por cuanto a esto, de manera muy eminente y de práctica social y de formación ética del hombre, tiene que ver con los objetivos estrictamente epistémicos, es decir, la transición, la producción de saberes a través de una acción comunicativa entre el ser humano. Él considera que no toda la ciencia y todos esos pensamientos tienen que estar relegados a esas acciones o no, y también a implícita que no estamos alejados de lo que es la política y la ética. Dos factores que para mí, para personal, deberíamos mantener por separado, porque política y ética como que hay una disyuntura ahí totalmente que bueno, a la como estamos acostumbrados, ¿no?
Eh, Hablar de Marie, podemos decir, de un análisis filosófico en donde va a buscar entrelazar entre algunas cuestiones el análisis y conclusiones de ese pensamiento filosófico que trae aparejado mucho a la ciencia de las prácticas sociales, ¿no? Que no se, si bien él no considera que están separadas, pero que se van a vincular en determinado punto, obviamente para llegar a esto, hizo un análisis de retrospección, pero que también fue trabajando y abordándose hacia la desconstrucción. Es muy importante este término de deconstruir porque él pensaba una cosa, después fue ir dando, y eso no es que por pensamiento lo realizamos o evocamos, llegamos a este punto, por el contrario, llegan a esto mediante el punto de partida de investigación. Y las investigaciones, vaya a ser la redundancia, son investigaciones sociales en donde genera un concepto epistemológico a partir de una hipótesis determinada. Bueno, me gustaría aportar un poquito acerca de la epistemología de la tecnología, acerca también de este gran autor que hace referencia. Aquí podemos hablar que el desarrollo de la epistemología sigue en una época clásica ejemplificada por el concepto de las teorías del conocimiento. Ayer decíamos de la cultura tecnológica, pero que para tener cultura tecnológica yo necesito concebir o tener el conocimiento. Primero un conocimiento práctico, un conocimiento social, cultural, pero también el conocimiento tecnológico, pero que se va a ir transfiriendo a través del tiempo con la adquisición de estos saberes. Que una de las compañeras ya dice, lo que yo estudio el profesorado. Sí, eso es una adquisición de conocimiento a través de una trayectoria de los conocimientos de ciertos saberes, pero que no te va del todo la cultura, sino algunas otras implicancias que se relacionen en vinculación a esta, ¿no? Entonces, hace referencia acerca de la teoría del conocimiento y que va a implicar en la modernidad. También tiene que ver, volvemos a traer dos grandes autores, aquí a Descartes, a Kant, y difiere en lo que simplemente una teoría de una descripción de la génesis del conocimiento de Aristóteles. En un capo Aristóteles, bueno, en base de eso todos los pensamientos filosóficos fueron arrancando, tratando de refutar algunas cuestiones, pero que no dan a modificar en el tiempo en muchas cosas que se sigue manteniendo desde su pensamiento inicial. Bueno, la diferencia que era que radicaba que los clásicos no dudan que el conocimiento sea posible, entonces los objetos van a revelar su ser de los sujetos conocentes. Entonces Aristóteles es situado bajo el signo del realismo intelectual. También uno de los discípulos sería Platón, que va a formular un idealismo en el cual el mundo de las ideas es cognoscible y real. Mire cómo desde un pensamiento filosófico nosotros lo vamos a llevar a este mundo natural que vamos a lograr la artificialidad. Vamos a empezar a trabajar con el mundo de las ideas, de lo que es reconocible, lo que es tocable, palpable, de lo tangible, como decimos nosotros en tecnología, tiene que ver con la realidad. Para Descartes empieza a considerar que se inicia una trayectoria en la cual la duda, la incertidumbre, el respeto a las posibilidades de conocer van a dictar grandes caracteres de investigación, donde aquí se empieza a trabajar fuertemente. Hay una afirmación que es muy tanjante de la imposibilidad del conocimiento, que es explicada por David Hume, que es el escepticismo y la postura según la cual no conocemos más que nuestra mismísima, como decía el obispo Berkeley, realidad absoluta, ¿no? Bueno, la posibilidad de plantear una epistemología de tecnología se sustenta sobre la prueba empírica que mostraría que la tecnología es un conocimiento. Si la tecnología es un conocimiento, entonces sus actividades entran en la epistemología. Hay una prueba que la prevé Hugo Padilla en un artículo que se llama Los objetos tecnológicos y su base genoseológica. Ahí él sostiene la existencia de un conocimiento obtenido a raíz del generalismo, ¿sí? Entonces dice que
nacida también a través de la resolución de prácticas de problemas tecnológicos. La tecnología, por lo tanto, va a aportar un conocimiento el cual va a configurar por generalizaciones. Entonces, a partir de esto, puede adquirir conocimientos de una generación de funciones y creaciones de tecnología. Entonces, tenemos aquí, desde la tecnología, un conocimiento que está implicada dentro de los problemas de la epistemología. Bueno, para ir cerrando esta primera parte, vamos a conversar acerca de la epistemología y algunos aspectos que van a ir cubriendo. Paso presentación. Bueno, ¿qué podemos decir? Que va a venir a estudiar la aparición del desarrollo del conocimiento humano debido a las prácticas sociales y históricas sociales. El mundo es aprehensible por la razón. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Regir las mismas leyes para el mundo, es decir, naturaleza y sociedad, que para el pensamiento se va a ver reflejado. Mire cómo estamos trabajando los factores sociales y naturales, culturales, que tienen que incidencia en los distintos factores filosóficos, pero que generan el aporte, porque es la construcción de la epistemología, no basarme en eso de la ideología, sino que aportes y algunas cuestiones me van a permitir construyendo el origen de esto que nosotros consideramos como tecnología, así, a secas. Pero para ello nosotros tenemos que la epistemología va a cubrir todos estos patrones que lo está presentando en este momento. Entonces vamos a ir conversando muy brevemente, bueno, la aparición y desarrollo de un conocimiento en donde el mundo es aprehensible por la razón, por lo tanto vuelvo a repetir, regir las leyes de la naturaleza y la sociedad. Y en cuanto a epistemología, es el estudio de los métodos que conocen al mundo específicamente. La epistemología es también la generalización de los resultados más importantes del conocimiento científico del mundo. ¿Qué va a implicar? Que la epistemología incluye la tecnología en la medida en que la tecnología va a aportar información al conocimiento científico. Y volvemos a lo que Aquiles Gay hacía su articulación y su relación del mundo ciencia-tecnología. Y la relación que lo va a involucrar, lo va a articular en las estructuras socioculturales. Que ustedes lo habrán visto en primer año, estos esquemas como aislados, pero que el aporte, la integración de los mismos se genera la concepción de la epistemología de la tecnología. Pero que tiene una gran impronta de la ciencia, tiene el alcance y el acompañamiento de la ciencia, por supuesto que sí. Bueno, es necesario poder leer, entender que de qué modo la tecnología va a aportar información a la ciencia, porque también hay que tener cuidado con eso. Bueno, para estos autores consideraba que la misma procede por generalización, ¿sí? Sin embargo, las relaciones con la ciencia son por lo menos la verificación de un paradigma científico y específicamente, ¿no? El aporte de la solución de las prácticas o problemas teóricas, las generalizaciones de reformulaciones en términos científicos, la ampliación de la ciencia básica o corroboración de las ciencias de estas mismas. Y también nosotros tenemos que identificar cuáles son las ciencias fácticas y las ciencias formales, las básicas específicamente por donde empezaríamos a determinar. Lo que sí no es posible separar la ciencia y la tecnología, ya que para este autor, ¿no? Son partes de un mismo proceso. Bueno, nosotros hablamos de educación tecnológica, de un aporte integral que a veces para la creación de determinadas necesidades, es decir, para la creación de determinados productos tecnológicos, requerimos el aporte no solamente de la ciencia y tecnología, que van muy vinculadas y acompañadas, que si se necesitan, se acompañan, diría más que nada, el aporte de cada uno de ellos. En la actualidad es así. Es más, hoy en día con la generación de las vacunas tiene que ver también el apoyo y el acompañamiento de las técnicas porque es procesual y se necesita sí o sí para esta generación el aporte de la técnica también. Más allá de los ensayos tecnológicos, el saber científico, pero también la secuencia de la técnica. Bueno,
hay muchas otras cuestiones que queremos hablar. Después vamos a hablar de los lineamientos generales de la epistemología, cómo van a estar circunscritos, pero sí, para cerrar esta primera parte, vamos a decir que la tecnología no se puede definir, comprender o analizar fuera o independiente del grado y desarrollo de la fuerza productiva de una sociedad. No está ajena, no está fuera de ella. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? ¿Qué quiero decir? Que la ciencia como una actividad racional, la técnica como una actividad práctica o la tecnología en general están en una necesaria correspondencia con el proceso de producción de bienes y mercancías de una sociedad. Valga decir, producción de valores, de usos y de cambios también. Que eso no lo consideramos, pero porque no tenemos un enfoque de gestión como hablábamos la vez pasada. Tenemos un enfoque y nos han formado para una tecnología concreta, una tecnología dura, la construcción de un dispositivo. Pero no todo el valor agregado a las soluciones tecnológicas corresponde a un valor tecnológico de tecnología dura, sino también a lo gestional. Para eso, nosotros tenemos que hablar de la necesidad y la posibilidad de hacer tecnología. Entonces, ese pensamiento se va a topar con el hecho concreto de poder medir el cuánto y cuál es la capacidad de trabajo creativo en cuenta o puede generar una sociedad, sus instituciones o especialistas. Lo que sí como trabajo creador no trata la capacidad de ensamblar cosas como lo hacían en la época de Taylor, sino el trabajo creador se refiere a la capacidad de tomar conciencia sobre un determinado problema variado y muchas veces complejo de resolver, como suele presentarse en determinadas necesidades tecnológicas, ¿no? Y sociales de nuestro tiempo. Bueno, estas capacidades vienen a ser traducidas en una capacidad administrativa, intelectual, de recursos y en especial de las posibilidades de poder contar con centros e instituciones de investigación. Bueno, esto tendría que ver con la comunidad científica, pero sí no dejar pasar acerca de esto del acompañamiento que tienen esta vinculación, ¿no? Para así cerrar en esto, porque no quiero explayarme, sino después no se suben los videos, podemos decir que la experiencia, los resultados y las apariciones hechas hasta el momento pueden indicar que no se ha logrado la meta, es decir, del potencial humano administrativo para poder hacer ciertas variables con carácter de causales, ¿no? Que no han permitido ponerse en vigencia, pero no porque no se han puesto, no se han dado los tiempos. El ser humano tiene que ver y tiene implícito accionar, y el accionar quiere decir el accionar como ser humano y después como accionar tecnológico. O conlleva la cultura en sí con el accionar paralelamente en su desarrollo cotidiano, el accionar tecnológico y la cultura tecnológica. Bueno, hay muchas cosas que podemos seguir hablando, pero se nos va el tiempo y es importante poder hablar de la epistemología tecnología que produce los procesos cognitivos operacionales, el producir del saber tecnológico, los procesos de representaciones que son importantes y cuando hablamos de evolución también tiene que ver ese pensamiento transformado en una evolución epistemológica de un saber empírico, técnico, tecnológico, pero que van a ser categorizadas por categorías tecnológicas como materiales, procesos, herramientas y discursos, ¿no? Tiene que ver con el tiempo y al ser un aporte epistemológico, filosófico, tiene que ver un factor un poco de la ciencia, entonces va a retrotraer un poco la tecnología de la información y la comunicación, que va a ser en cierta implicancia con las revoluciones tecnológicas, ¿no? Bueno, nos vemos en la próxima. Espero que se haya comprendido. Hay muchos autores que le he estado nombrando. Espero que puedan tener la posibilidad de poder encontrarlos, estos autores en Google, si no en Google Biblioteca, que son muy importantes que ustedes puedan ir haciendo lectura. Nos vemos, chicos, en clases. Chao.